la figura del testaferrato y del prestanombre y del enriquecimiento no justificado abarca a esas mujeres, a esas megadivas que se benefician de jipetas, de apartamentos, de personas vinculadas a esas actividades ilícitas, no solamente de narcotráfico. En la ley de extinción de dominios hay un artículo que prevé que cualquier bien que sea, aún esté en manos de un tercero y figure como propiedad de un tercero, cuando esa persona no pueda demostrar el origen lícito de ese bien, será decomisado a través de la ley de extinción de dominios. Amigos de YouTube, aquí estamos en otra entrega para tratar la ley de extinción de dominio desde el punto de vista de un abogado. Amadeo Peralta, ¿cómo se siente? Siempre bien, agradecido por tu invitación y siempre a las órdenes. Qué bueno, don Amadeo. De entrada, ¿por qué se necesitaba una ley de extinción de dominio a pesar de que tenemos leyes que regulan todo lo que ahí se colocó? La ley de extinción de dominios en realidad era una necesidad, pero es para perseguir el dinero y los bienes que provienen de actividades ilícitas que no pueden ser arropados por un proceso penal. ¿Y a qué me refiero? Hay personas que anteriormente eran extraditadas hacia los Estados Unidos, allá negociaban, eran acusados de conspiración, inclusive eran acusados hasta de delitos tributarios en algunos países, pero esas personas tenían bienes en la República Dominicana. Esos bienes, cuando la persona negociaba en los Estados Unidos, por poner un ejemplo específico, venía al país y había que devolverle los bienes porque no tenía ningún proceso abierto en la República Dominicana. Y para que se diera un proceso de extradición, el país tenía que renunciar en principio a cualquier proceso penal contra ese imputado. Eso le garantizaba al imputado, los ejemplos todo el país lo conoce, como reconocidos narcotraficantes, negociaron en los Estados Unidos, duraron allá 5 o 8 años cumpliendo una pena, y cuando vinieron al país, todos los tribunales estaban obligados a entregarles los bienes que ellos tenían, a sabiendas de que esos bienes provenían de dinero de narcotráfico. Entonces, si esa ley de extinción de dominios no era aprobado con la voluntad que le puso el presidente de la República, muchos bienes hubiesen seguido en manos de esos grupos criminales que incluye no solamente el narcotráfico. Cualquier persona que esté vinculada en cualquier parte del mundo, léase en Suecia, en Suiza, en Irlanda, en Francia, en España, en cualquier parte del mundo, una persona allá lo condenan por dedicarse a uno de los delitos que establece el artículo 6 de esa ley, con esa condena penal que le generen allá, aquí en la República Dominicana, el Estado Dominicano podrá incautar los bienes que se determine que esa persona obtuvo producto de esos ilícitos penales allá. Eso es parte de la ventaja de la ley de extinción de dominios. Aunque el país tiene una ley de lavado de activos bastante sólida, bastante complicada, pero esa ley también viene a reforzar el sistema de persecución del dinero, básicamente. La ley de extinción de dominios no va a perseguir ninguna pena de prisión ni de medida de coerción en contra de un imputado, sino que va a perseguir los bienes. Y viene siendo tan amplia que incluso si una persona que tenía un bien que había obtenido producto de actividades ilícitas, más tarde le voy a describir muchas de las actividades ilícitas que contiene la ley, sí. Si una persona fallece y dejó bienes que provienen de esas actividades delictivas, con el Código Penal y con la ley de lavado de activos no se puede perseguir ya a una persona que falleció. Okay. Ahí muere la ley, la acción legal. La acción legal se extingue. Pero con la ley de extinción de dominios,
no importa si la persona falleció, el Estado Dominicano va a poder encauzar a los herederos para que demuestren el origen lícito que su padre o su madre o su ascendiente tenía para demostrar la licitud de ese bien. Y muchas veces aquí, República Dominicana, uno siempre dice, aquí todo el mundo se conoce, esto es un patio. Y hay mucha gente que sabe cuando un bien, sobre todo en una provincia, en un campo, proviene de una actividad ilícita. Y no importa que el posible imputado que falleció, no importa que haya muerto, como dije anteriormente, la ley de extinción de dominios va a tener alcance para incautar ese bien. Para el Estado Dominicano, la ley de extinción de dominio es ganar, ganar, ganar. El Estado Dominicano no pierde nada. El único motivo por el cual la ley de extinción de dominios no era aprobada, si no era por la voluntad presidencial, es porque esa ley no le conviene a esos grupos económicos dedicados a actividades delictivas de manera recurrente. El país siempre ha estado esperando inclusive que estas leyes toquen al empresariado. A través del empresariado aquí se lavan muchos activos, se va a perseguir a través de la ley de extinción de dominios el enriquecimiento no justificado. Eso es cuando el Ministerio Público pueda comprobar o detectar el crecimiento a lo mejor de una empresa sin que su actividad económica sea tan lucrativa. Esa ley de extinción de dominios inclusive trae disposiciones, atención a las personas que intentaban también denunciar o constituirse en chivatos sobre bienes obtenidos ilícitamente. Se le quitó el negocio ahí porque en la modificación que se le hizo desde la Cámara de Diputados ya no van a obtener ninguna ganancia de causa. Ya no van a obtener ninguna ganancia, pero también esa ley prevé que la persona que haga la denuncia de que otra ostenta un bien que no pueda justificar o que proviene de una actividad ilícita, el Ministerio Público está en la obligación de revelar sus nombres y sus generales a esa persona a la cual le van a incautar el bien. Eso está bien, para evitar eso mismo. Exacto, pero hay otra disposición en esa nueva ley en donde si se comprueba que la denuncia que ha hecho un ciudadano con la finalidad de hacerle daño a otro, extorsión también y demás, si se comprueba que esa denuncia es falsa y que esa persona tiene ese bien obtenido de manera lícita, la persona que hizo la denuncia podrá ser condenado inclusive a 4 años de prisión por esa falsa información que le proveyó al sistema. Sí. Pero también la ley viene siendo un poco complicada hasta para el propio Ministerio Público. ¿Y por qué lo digo? ¿En qué sentido? El Ministerio Público tiene que tener mucha cautela, mucho cuidado al momento de iniciar un proceso de extinción de dominios, porque la persona a la cual se le pretende despojar del bien, dentro de su derecho de defensa, en su escrito de defensa y en sus alegatos de prueba, la ley prevé que puede pedir el resarcimiento de daños y perjuicios por el perjuicio que le está ocasionando ese proceso. Eso está bien. Ya no es como antes, que antes el Ministerio Público acusaba y después salía descargado y esa persona tenía su vida destruida, bienes incautados y ya con toda la reputación hecha leña. Exacto, se va a constituir en un peligro para los miembros del Ministerio Público, pero también se va a constituir en un peligro hasta en el ámbito personal para el funcionario del Ministerio Público, porque establece prisión inclusive de hasta 5 años por cualquier procedimiento mal hecho que afecte el bien, que afecte la propiedad de una persona a la cual se le quiera involucrar en el tema de extinción de es un arma de doble filo. Tanto para el que viola la ley como para el que también a nivel de la justicia también se encarga de
hacer un proceso que no ha sido llevado a cabo con la rigurosidad que amerita. Exacto. Yo le recomiendo a muchas personas que se ven envueltos en la vida económica, en la vida política o empresarial, que lean detenidamente la ley de extinción de dominios, al igual que yo he recomendado que se lean la ley de lavado de activos. Estas dos leyes combinadas van a obligar a que las personas aquí sean honestas. El robo, la dilapidación de bienes del Estado y las diversas modalidades con que se han defalcado las arcas del Estado, va a ser muy complicado introducir ese dinero al sistema financiero, porque será difícil el que una persona se haya robado 100, 200, 300 millones y que tenga que tenerlo ocultado en una caleta, porque aquí, como dije anteriormente, todo el mundo se conoce. Entonces, aquí se han conocido funcionarios que entraron en chancleta y salieron en jipetas. En jipetas, mansiones y cuentas internacionales. Exacto. Entonces, con la ley de extinción de dominios y la ley de lavado de activos, ninguna de esas figuras de lavado van a ser posibles. En el caso de César el Abusador, yo escuché a algunos juristas decir que él podrá regresar a la República Dominicana encontrando todos sus bienes intactos. ¿Eso es cierto o no? Lo pongo en duda, 100 veces lo pongo en duda. ¿Por qué? Es cierto que la ley de extinción de dominios no tiene efecto retroactivo. La ley de extinción de dominios que va a entrar en vigencia el 28 de julio del 2023. Ley de extinción de dominios. Pero la ley de lavado de activos entró en vigencia en el año 2017. Y todo bien, todo producto, todo beneficio que provenga de esas actividades ilícitas de narcotráfico que el Ministerio Público pueda probarla, entrarán dentro del ámbito de la incautación y del decomiso y de la persecución. Inclusive, la ley de lavado de activos es tan amplia que fíjate cómo la propia esposa de César el Abusador está cumpliendo prisión preventiva, estuvo cumpliendo. No recuerdo en este momento si se la modificaron a prisión. Ella tiene una prisión domiciliaria con grillete. Exacto. Pero todo eso es porque la ley de lavado de activos castiga a cualquier persona que se beneficie de cualquier modo de dinero o de bienes que provienen de actividades ilícitas. ¿Y qué pasará con esas mujeres entonces? Esposas de empresarios evasores, esposas de narcotraficantes, de lavadores, ¿serán pasibles ellas de sometimiento a la justicia? Inmediatamente entró la ley de lavado de activos, el tema de regalarle jipetas a mujeres. Ay, eso es delicado, Amadeo. Eso las convierte a ellas en reos de la justicia y se pueden ver envueltas en una situación procesal difícil, inclusive solicitarle hasta medidas de coerción. Hay dos figuras ahí en la propia ley de lavado de activos, y ahora te voy a hablar de la extinción de dominios. En la ley de lavado de activos, la figura del testaferrato y del prestanombre y del enriquecimiento no justificado abarca a esas mujeres, a esas megadivas que se benefician de jipetas, de apartamentos, de personas vinculadas a esas actividades ilícitas, no solamente de narcotráfico. En la ley de extinción de dominios hay un artículo que prevé que cualquier bien que sea, aún esté en manos de un tercero y figure como propiedad de un tercero, cuando esa persona no pueda demostrar el origen lícito de ese bien, será decomisado a través de la ley de extinción de dominios. Eso va a abarcar el que a una novia, esposa o como sea, eso es delicadísimo, le regalen una jipeta o un apartamento, pero que ese dinero proviene de las actividades ilícitas. El Ministerio Público
aún decida no perseguirla penalmente, la puede perseguir por extinción de dominios. Y le puede despojar de ese bien. Por ejemplo, esos narcotraficantes, esos funcionarios que de repente tienen 3 queridas, le compran un apartamento a una a la Nacaona, la otra la muda a Piantini y la otra la muda, qué sé yo, por ahí, por cualquier Punta Cana. Esas mujeres que han recibido ese bien, de ahora en adelante con el Ministerio Público trabajando, como va a trabajar con la ley de extinción de dominio, se lo pueden quitar. Definitivamente la ley lo prevé, pero también ya lo preveía la ley 155-17 sobre lavado de activos. En la ley de extinción de dominios, el Ministerio Público puede no perseguirla para pedirle medida de coerción, pero sí le va a solicitar a un juez la incautación o el bloqueo registral de ese bien, de esa jipeta, de ese inmueble, para someterlo a un proceso de extinción de dominios. Es bueno también que el país sepa que en el transcurso de este año, el Consejo del Ministerio Público deberá aprobar la creación de una Procuraduría especializada en extinción de dominio. Eso va a venir a ser un departamento también con amplitud nacional, al igual que lo es la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Dirección de Prevención de la Corrupción, también de esa Procuraduría General de la República. Y los procesos penales serán conocidos por las Cortes de Apelación en materia penal en cada provincia. Y la retroactividad es un tema que también la gente ha hablado de forma amplia y dicen, pero ¿para qué aprobaron esta ley si no se va a permitir que los grandes ladrones de este país puedan ser alcanzados, ya que la ley no es retroactiva? ¿Por qué no podía ser retroactiva? La retroactividad de la ley simplemente está prohibida por la Constitución. Eso no ameritaba discusión. Ninguna ley puede entrar en vigencia para castigar delitos que se hayan cometido en épocas anteriores. Ninguna ley en la República Dominicana. La ley dispone para el porvenir, así lo prevé la Constitución. Y al final de cuentas, la ley de extinción de dominios sigue siendo una pieza clave para que el Ministerio Público y el Estado Dominicano recupere bienes producto de actividades ilícitas. Es mejor tenerla, que entre en vigencia dentro de un año, que no haberla tenido, como precisamente no la teníamos porque no había voluntad política. Esa ley de extinción de dominios debe tener preocupado a mucha gente al día de hoy. Inmediatamente se dio esa rueda de prensa en el Palacio Nacional. Hay mucha gente que entraron en depresión y en preocupación, que aunque la ley no tiene efecto retroactivo, pero nada impide el que una persona mínimamente, aunque sea, pueda ser investigada. Era mejor que la ley entrara en vigencia. Y le digo también algo al país. Nosotros tenemos a la deriva un código penal que la voluntad de autoridades anteriores no ha querido permitir que ese código entre en vigencia. Y con eso han logrado que muchos procesos se sigan juzgando con ese código penal de hace 138 años de vigencia, en donde al final de cuentas la gran mayoría de los imputados se salen con la suya. La única explicación que tiene el que nosotros sigamos viviendo en el periodo paleolítico en materia penal en relación con el Código Penal es que a los políticos no les conviene que se apruebe el Código Penal, que traerá aumento de penas, clasificación de delitos nuevos, la configuración de delitos nuevos. Y si los casos de corrupción que se están manejando actualmente en el país estuvieran siendo regidos por el nuevo Código Penal, que debió de haberse aprobado, haber entrado en vigencia en el año 2014, la situación jurídica de esos imputados fuera bastante difícil. La mayoría de los encartados por los casos actuales de corrupción, si hubiesen aprobado el Código Penal,
la pena a imponer sería de 60 años de prisión para la gran mayoría de esas personas si se le comprueba la comisión de esos hechos. Ustedes ven por qué yo he dicho de manera reiterada que al país lo entretuvieron poniéndole un bobo en la boca para que hablen de las 3 causales del aborto. Y esos 3 artículos de las 3 causales tenían a la deriva cerca de 586 artículos nuevos en el Código Penal. Wow. Que traerían una revolución en materia de persecución criminal. Frenado por eso, Dios. Frenado por eso. Fíjense inclusive, para que la población tenga un ejemplo, el nuevo Código Penal trae una disposición donde una persona que lo estén atracando, sobre todo si se encuentra en su casa y un ladrón penetra armado y la persona se ve en la obligación de tener que quitarle la vida a ese atracador, a ese ladrón, la persona quedaría exonerada de responsabilidad penal. Eso lo traería el nuevo Código Penal. Ahora no, por eso hemos visto gente seria, presa, que se defienden de un ladrón y lo terminan sometiendo a la justicia. Recientemente condenaron a una persona a 20 años de prisión defendiéndose de un ladrón, de un atracador. Entonces, le doy eso como una pincelada. El nuevo Código Penal le va a convenir a la población, le va a convenir al país, como también le conviene la ley de extinción de dominios. Y volviendo a la ley de extinción de dominio, don Amadeo, la elusión fiscal fue borrada del mismo. ¿A qué se llegó con eso? Porque la posición de los partidos opositores indicaban que el gobierno no quería que se persiguiera justamente esos capitales que se llevaron a paraísos fiscales y que justamente podrían tener alguna consecuencia en cuanto a no pagar impuestos en años previos a obtener ese beneficio. Definitivamente la elusión fiscal ni siquiera está contemplada en esa nueva ley de extinción de dominios. Yo siempre había comentado anteriormente que a la ley de extinción de dominios le estaban introduciendo trampas para que no la aprobaran. Le estaban introduciendo temas espinosos para entretener nuevamente a la población y que eso no se aprobara. El hecho de introducir la elusión fiscal iba a crear mucha controversia, sobre todo en esa misma clase política. Aparte de que cuando se hablaba de la retroactividad de la ley, eso también venía siendo ilegal. Entonces, si no hubiésemos mantenido en esas discusiones, todavía al día de hoy no hubiese sido promulgada la ley de extinción de dominios. Gracias a Dios, a la voluntad del presidente de la República, hoy el país gozará de una ley de extinción de dominios, al cual, como le dije anteriormente, para el Estado todo es ganar, ganar, ganar y el Estado no tiene nada que perder. Un diputado que ha declarado una fortuna superior a los 1.200, 1.500 millones de pesos, no ha tenido una ferretería, no ha tenido una farmacia, uno no lo conoce como un empresario dedicado al sector de la construcción, tampoco posee otras empresas, una inmobiliaria, se dedicaba a la exportación de vehículos. Alguien así, con esta ley de extinción de dominio, aunque la ley no es retroactiva, pudiera utilizarse para que esa persona dé las explicaciones del lugar y quitarle esos bienes si es que no puede decir la realidad de los mismos. Específicamente para eso tenemos la ley de lavado de activos. Como tú acabas de decir, la ley de extinción de dominios va a regir a partir del año 2023. Todo el que cometa un delito a partir de ese día, el día 29 de julio del 2023, a partir de ese día, entrará dentro del ámbito de aplicación de la ley de extinción de dominios. Pero mientras tanto, sigue existiendo la ley 155-17 sobre lavado de activos y otras figuras que definitivamente, si hay voluntad, no van a permitir el que una persona como la que estás mencionando se pueda salir con la suya en ese tema. El Ministerio Público simplemente tiene la obligación de demostrarle el enriquecimiento ilícito
entre otras situaciones graves que de seguro están a flor de piel. Con el tema de la corrupción administrativa, se establece que se va a pagar hasta 400 salarios mínimos y 5 años de prisión. Eso no es muy poco. 5 años de prisión. No, ahí hay una confusión. Se le va a inhabilitar por 5 años a un funcionario público para ejercer cargos públicos ante la ley de extinción de dominios. Le hago un recordatorio al que nos está escuchando. Pero no va preso entonces. No. Por corrupción administrativa todavía no se puede ir preso. No, te voy a hacer la diferencia. Okay. La ley de extinción de dominios solamente va a perseguir bienes, no va a perseguir a la persona física. No te van a solicitar medidas de coerción. Eso para recuperar el dinero. Eso es solamente para recuperar dinero y bienes. La ley de lavado de activos sí. Y si habláramos de penas en materia de lavado de activos, las penas pueden iniciarse desde 3 años hasta 20 años con la ley de lavado de activos. El tema de los 5 años a los que te refieres son inhabilitados los funcionarios para ejercer cualquier función pública cuando una persona se ha declarado con sentencia irrevocable de extinción de dominio de un bien que tenga producto de una actividad ilícita por la cual no pudo haber sido perseguido penalmente a través de otras leyes. Con el tema del chantaje, yo te dejo claro que eso va a quedar penalizado. Y esa era una de las advertencias que tenía precisamente Miriam Germán. Con todo esto entonces ahora también se espera que la propiedad privada sea respetada, porque existía el miedo de que ante simplemente la acción de un fiscal, a usted lo podían desapoderar de un bien. Ciertamente, el artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominios establece no solamente el chantaje y la extorsión como figuras para que un bien pueda ser decomisado a través de la extinción de dominios, sino que hace una comparación del mismo artículo 11, de la capítulo 11, mejor dicho, de la ley de lavado de activos, e involucra el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilegal de personas, para que usted le puedan incautar un bien por extinción de dominio, la estafa agravada contra el Estado, eso vi, la corrupción, la concusión, la coalición de funcionarios. Son cerca de 35 delitos que son precedentes para que a una persona le puedan extinguir el dominio de un bien que no esté involucrado directamente en la ley 155 de lavado de activos. Y fíjense que le digo, hay muchas personas posiblemente que nos estén viendo, que sigan a veces un poco confundidas. La ley de lavado de activos y la ley de extinción de dominios, las dos son dos figuras un poco parecidas, pero vienen a reforzar la lucha. Pero la ley de extinción de dominios le va a perseguir los bienes a cualquier persona que lo tenga y que no pueda justificar la procedencia de ellos. Eso también lo hace la ley de lavado de activos, pero en el lavado de activos van a perseguir a la persona penalmente, en la ley de extinción de dominios no. Al final de cuentas, los grupos criminales que se dedican a cualquier actividad, incluido el terrorismo, el tráfico de armas y cualquier cosa, lo que le duele es cuando le dan a los bienes, cuando le incautan grandes cantidades de dinero. Sí, ahí es que viene el dolor, justamente cuando le quitan esas propiedades, porque ya ellos saben que ni siquiera sus hijos van a poder beneficiarse, ni su descendiente, nadie. Exactamente. Entonces, simplemente te diría, bajen aunque sea de Google la ley de lavado de activos junto con la ley de extinción de dominios. Eso le va a evitar muchas situaciones procesales a personas que disfrutan y gozan de bienes
que provienen de actividades ilícitas. Ahora mismo aquí nadie que se dedique a una actividad de corrupción o de venta ilegal de cualquier tipo de narcóticos o falsificación de bebidas, por ejemplo, que exacto, en el país se da mucho. Exacto, la piratería. Cualquier persona que se dedique... Pornografía infantil también, la condena. Exacto. Cualquier persona que se dedique a cometer uno de los delitos establecidos en el artículo 6, le van a poder decomisar un bien, aún se encuentre en manos de otras personas. Esa ley abarca un hecho que es común que suceda. Una persona, por ejemplo, incautan una jipeta que se vio envuelta en un cargamento de drogas o que estaba siendo utilizada para cualquier actividad ilícita, pero esa jipeta está a nombre de un tercero. Ese tercero usualmente reclamaba la propiedad del vehículo porque él no participó en el delito y no lo podían vincular en el delito porque él no estaba envuelto en ese delito. Pero la ley de extinción de dominios va a permitir la incautación de esa jipeta porque esa jipeta, aunque esté a nombre del tercero, la utilizaron para la comisión del hecho. Wow. O sea que todavía abarca mucho más. Eso va a poner en una situación muy difícil, inclusive a muchos rencar que no tengan claramente establecido y definida el sistema de contratación hasta para el alquiler de un vehículo. Van a tener que modificarlo, haciendo responsable directo al uso que le puedan dar a esas personas que alquilen. Exacto. La ley de extinción de dominios también hace mucho hincapié en la protección de los derechos de los acreedores de buena fe. ¿Y a qué se refiere la ley? Por ejemplo, cuando un banco tiene una hipoteca sobre un bien que posteriormente se determine que va a ser decomisado a través de la ley de extinción de dominios, la sentencia a intervenir garantizará el crédito que ese banco o institución financiera tenga. Pero oiga cómo lo va a garantizar. Solamente si un banco prestó por un apartamento 5 millones de pesos, pero el apartamento cuesta 20 millones, cuando en materia de extinción de dominio se ordene el decomiso de ese bien, la Oficina de Bienes Incautados procederá a la venta de ese bien por el valor del mercado y a ese acreedor, me refiero a un banco, por ejemplo, le van a garantizar el dinero que se le deba, pero cuando el bien se venda. O sea, ya no va a ser como antes que ese bien, sobre todo en la ley de lavado de activos, se le devolvía el bien a la institución financiera. A la institución financiera. Aún se dé el ejemplo que le acabo de decir. Una persona vinculada al delito debe 5 millones de pesos, pero el apartamento cuesta 20 millones, se lo devolvían a la institución bancaria porque lo tenía como garantía del préstamo. En la extinción de dominio, el banco va a garantizar el monto del crédito, pero el excedente va a pasar a las arcas del Estado. Excelente. Incautado. Eso me parece bien porque también es una manera de financiar justamente a ese Ministerio Público, a ese sistema judicial nuestro que está carente de dinero, que necesita efectivo para poder abarcar mucho más de lo que hasta el momento tiene. Le darían una mayor independencia en cuanto a no esperar simplemente que se coloque allí en el presupuesto nacional la partida que anualmente se le da. Al final de cuentas, el Estado Dominicano tiene que seguir reforzando el Ministerio Público. El Ministerio Público lleva una lucha de persecución del delito y de la criminalidad que necesita de un auxilio económico siempre inmediato. El tema del decomiso de un bien que se demuestre que proviene de una actividad ilícita, al final de cuentas se va a llevar cierto tiempo. La persona afectada tiene 3 grados de jurisdicción, aunque el procedimiento es un poco rápido, pero el caso lo va a conocer primero una corte de apelación penal.
y cualquier decisión que se tome se va a recurrir en apelación ante la segunda sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y aún no estando de acuerdo, la persona podrá recurrir ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en materia de casación, quien también deberá tomar una decisión en Cámara de Consejo. O sea, al final de cuentas, la investigación, el proceso y la venta del bien se lleva un tiempo, sobre todo cuando hay un cúmulo de bienes o un cúmulo de procesos que el Ministerio Público va a seguir necesitando la ayuda del gobierno. Hay muchos procesos penales estancados por falta de presupuesto, por falta, te puedo decir, hasta de vehículos, por falta de espacio físico, por falta de material gastable. Y aunque el Ministerio Público no pueda decirlo, pero es la constante del día a día. Fíjate que inclusive la gran mayoría de los miembros del Ministerio Público les da trabajo hasta conseguir combustible. Sí, eso sí. Para los vehículos. Tampoco tienen asignación de vehículos. Hay muchas precariedades de las cuales al final de cuentas debemos valorar el inmenso trabajo que ahí se está haciendo, porque cuando usted habla inclusive hasta de la preparación de un expediente que no solamente contiene 12,000 páginas, sino reunir las pruebas de acuerdo a cómo manda el proceso penal, con escasez de recursos, con escasez de material humano, eso no es fácil, eso simplemente hay que aplaudirlo. Con relación, don Amadeo, yo escuché, ya cambiando de tema, escuché que se están promoviendo unas inversiones en Punta Rusia. Y usted es conocedor amplio e incluso tiene un proceso judicial en este momento abierto sobre unos fraudes que se estaban cometiendo allí. ¿Es recomendable en estas circunstancias que alguien invierta en Punta Rusia? Mira, en estos días he estado viendo un presunto grupo que está promoviendo inversiones en Punta Rusia, pero yo soy el primero que digo, ¿cómo se va a hacer inversiones en Punta Rusia con tantos fraudes que hay en la jurisdicción inmobiliaria que afectan los terrenos de Punta Rusia y la Ensenada? La asociación de parceleros, la asociación de caseteros y todo el mundo en Punta Rusia quiere que las inversiones lleguen, quiere que eso progrese, que eso avance. Pero ahí funciona un entramado, ahí funciona un cartel inmobiliario que de ahí, si el Ministerio Público decide en cualquier momento, de ahí sacan un expediente igual que el expediente Medusa, el expediente Coral, tan fuerte, el 5G, de tantos fraudes que afectan inclusive el patrimonio del Estado. Ustedes se darán cuenta en cualquier momento cuando la Procuraduría concluya la investigación del fraude que hay en Punta Rusia. Por eso es un contrasentido llamar a inversiones en Punta Rusia. Es peligroso la gente que cuide su dinero. O sea, totalmente, porque nadie que sepa que ahí está ocurriendo un fraude y que esos títulos no sirven, va a invertir un peso. Eso es simplemente, vengan a invertir, vengan para estafarlos y después a Dios que reparta suerte. Así, con una inseguridad jurídica como la que hay en Punta Rusia, ahí no se puede hacer ninguna inversión. Ojalá que eso se resuelva. Ojalá que el Estado intervenga en Punta Rusia. Ojalá que esos grupos armados, esos grupos criminales, dejen de estar estafando en Punta Rusia, a ver si esa zona por fin arranca y por fin se desarrolla. Pero es bueno también que la gente sepa que debe tener mucho cuidado y que cuando vea estos anuncios tenga esta referencia de que hay problemas. Entonces usted no puede llevar su dinero a algo que no ha sido saneado como debería hacerlo por las autoridades, por lo que deben tener ojo con eso. Volviendo a la ley de extinción de dominio, el soborno también está incluido, la figura del soborno, y ahí tenemos un caso, por ejemplo, del de Ángel Rondón, que salió ileso de todos estos procesos judiciales o de Odebrecht, porque no hubo forma de comprobar el soborno, a pesar de que lo admitió Odebrecht.
en el caso de la ley de extinción de dominio y donde él admite que recibió ese dinero por una supuesta asesoría que le daba a la empresa, el Estado pudo, a través de la ley de extinción de dominio, en caso de que sucediera, luego de aplicarse la ley, de retener esos 90 millones de dólares. Mira, yo te puedo decir que el tema de Odebrecht es un caso que el país simplemente debe hacerle borrón y cuenta nueva, porque eso fue simplemente un desastre de proceso. El país ni siquiera contaba con que por ese proceso se condenaran a 2 personas, porque ahí nunca estuvieron los que verdaderamente son. Ahí no se hizo ninguna investigación. Ahí se intentó hacer un sancocho y meter gente que ni siquiera tenían que ver con eso. Y al final de cuentas no se pudo demostrar ningún soborno. El hecho de que Ángel Rondón haya admitido haber recibido por lobismo y comisión 92 millones de dólares, pero en ninguna parte de ese expediente se ha visto a fulano le pagaron o se lo entregaron de esta manera o de la otra manera. Sí. Entonces, el propio país se ha sorprendido de que contra 2 de esos encartados haya una condena por sobornos, de un soborno que ni siquiera se probó. Entonces, con eso te digo que hacer la comparación del caso de Odebrecht con la ley de extinción de dominios, no sabría al final qué decirte, porque el caso Odebrecht nació muerto desde el primer día que lo presentaron. Instrumentado por Jean Alain. Eso fue un desastre de él, como otro de los tantos, como el de Embraer, como el caso de los 3 brazos, como todo lo demás que estamos viendo. Eso fue producto de una mala instrumentación que ahora se le suma el caso de César el Abusador, que ayer estaba diciendo una jueza que se inhibió de conocer el caso porque no encuentra las pruebas contra la red de César el Abusador. Eso es bastante grave, el que un caso así haya sido manejado de esa manera, y lamentablemente eso deja un mal sabor en la justicia dominicana, pero sobre todo en el Ministerio Público. Por eso dije anteriormente, gracias a Dios que el Ministerio Público cambió, gracias a Dios que está cambiando, y que aunque hay personas que dudan definitivamente de un Ministerio Público independiente, la diferencia el país la está viendo y la va a seguir viendo. Y eso tiene a muchas personas, inclusive, durmiendo intranquilo en sus casas, porque saben que el tráfico de influencias, que la presión que se ejercía sobre el Ministerio Público en casos anteriores ahora no se está ejerciendo. Y ojalá que el caso de César el Abusador llegue a feliz término a nivel de la justicia, porque al final de cuentas la administración pasada cargará con el desastre que fue ese proceso. Con otro desastre más que pasará a la historia. De verdad que uno no termina de sorprenderse. ¿Hay otra puntualización que usted quisiera hacer sobre esta ley de extinción de dominio? En este momento no recuerdo, es una ley bastante amplia. Los proxenetas van a tener problemas, eso que traen mujeres del exterior para buscar la manera de lucrarse de ellas. La ley de extinción de dominio, en caso del proxenetismo, si hay una sentencia, vaya a buscar todo ese dinero de ese que se lucró de esa actividad. Inclusive, en esa ley de extinción de dominios, a medida que uno va conversando, yo me voy recordando de muchas de las disposiciones que tiene, porque a veces es difícil retenerlo todo, pero la ley de extinción de dominios le va a mandar un mensaje claro y contundente, inclusive a personas que se dedican al tráfico de inmigrantes. Recientemente, por la ley de lavado de activos, al chofer de un autobús en Montecristi lo condenaron a 10 años de prisión. Sí. Cuando el ejército le encontró cerca de 27 nacionales haitianos que eran transportados hasta Santiago. En la ley de extinción de dominios, cualquier bien que se compruebe que una persona adquirió producto de la actividad del tráfico ilícito de seres humanos. Y de órganos también vi que tiene. Y de órganos, también le será decomisado
Ahí va, eso va a incluir vehículos, apartamentos, todo. inmuebles, fincas solares, todo. Por eso les sigo haciendo una exhortación a que la descarguen de Google y aprovechen el fin de semana y la lean. Y la lean, claro. Porque cuando usted no conoce lo que esa ley dispone, fácilmente usted incurre hasta por ignorancia o por desconocimiento en la violación a la propia ley, como sucede frecuentemente con la ley de lavado de activos, en donde yo he dicho de manera constante que una persona puede estar durmiendo en su cama y está preso con esa ley de lavado de activos. ¿Por qué? Contiene disposiciones tan complicadas que si alguien, un pariente tuyo, pone un bien a nombre tuyo, pero eso no es tuyo, sino que es de otra persona que se dedica a una actividad ilícita, tú estás preso y no lo sabes. Porque inmediatamente el Ministerio Público te llame y te pregunte cómo tú obtuviste ese bien, esa finca, esa fábrica, tú no vas a poder decirlo. Esos prestanombres que dan su nombre para constitución de empresa, fantasma, que después terminan cometiendo fechorías, ahora van a tener más problemas. Inclusive hay personas que por desconocimiento también piensan que el Ministerio Público no lo va a descubrir o que todo el mundo en este país es pendejo. Y ponen testaferros a figurar en empresas de carpetas que simplemente con usted verificar la foto de la persona en la copia de la cédula o en el datacrédito, usted dice, pero ¿de dónde esa persona califica para andar en una BMW 2019, 2022? Sí. Inmediatamente el Ministerio Público solicita a la Oficina Nacional contra el Lavado de Activos una relación de los movimientos bancarios de esa persona. No aparece nada. Esa persona no aparece nada, pero anda en una BM del 2022. Ay, Dios mío. O sea, o maneja también pagos por parte del Estado por 1.500 millones de pesos, pero no tiene una cuenta bancaria. Y si tiene una de ahorro, nunca ha pasado de 30,000 pesos. O sea, son diferentes maneras fáciles para el Ministerio Público para comprobar un testaferrato. Al final de cuentas, esa persona cobra los cheques, cobra los pagos, pero de una vez tal vez la cuenta de él está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque el dinero fue a parar definitivamente donde su real propietario para la repartición de una actividad de corrupción. Fue un tránsito, una actividad de disfraz para justamente llevar ese capital hacia allá. Hay inclusive, y lo he vivido en la experiencia, empleadas domésticas. Ay, sí, eso da pena. Que son propietarias de inmuebles que ellas no lo saben. Ay, sí. Y en el tema de la investigación de algunos bienes, se le llega a ubicar ese apartamento a nombre de quién está. Y sucede lo mismo. Inmediatamente usted ve que es una trabajadora doméstica. Ay, sí. No va a poder justificar la adquisición de un apartamento de $1 millón en la avenida Nacaona, ni en ninguna parte, ni en casa de campo. Hay empleadas domésticas que le han puesto 3 inmuebles, le han puesto jipetas del año. Choferes inclusive con vehículos del año a su nombre que lamentablemente no tienen ni siquiera para comprar un Sonata. Ni una goma de ese vehículo. Exacto, que cuesta 300,000 pesos a lo mejor un Sonata. Sí. Entonces, son muchas maneras fáciles que el Ministerio Público tendrá para investigar a una persona por lavado de activos y por extinción de dominios. Y con la simple pregunta muchas veces, ¿usted se sacó la lotería? No. ¿Usted heredó alguna fortuna? No. ¿Usted tiene alguna fábrica, algún negocio? No. Y todo estos cuartos aparecieron por arte de magia. Al final usted va a terminar como un buen ladronazo, como un lavador, como un testaferro, como un prestanombre, y se va a arriesgar apenas hasta de 10 años de prisión
si lo imputan por lavado de activos por la figura del prestanombre del testaferrato. También, si usted logra zafársele a la ley de lavado de activos, la ley de extinción de dominios lo estaría esperando con los brazos abiertos para que usted demuestre el origen lícito de ese bien. Al final de cuentas lo va a perder. Eso va a obligar esas leyes a que aquí se promueva mucho el tema de la honestidad, el tema de la transparencia. Eso es lo que queremos. Que los funcionarios, como dije anteriormente, no sigan entrando en chancletas y saliendo en jipetas. Todas estas leyes y otras que vienen por ahí, el día que aprueben el Código Penal, se acabó el relajo. Se acabó el relajo. Yo creo que hay gente que van a decidir mudarse de la República Dominicana. Porque si son tocados por cualquiera de esas tres leyes, estarían en una situación muy difícil. Ahí está. Bueno, agradecer a Amadeo Peralta, César Amadeo Peralta, por venir a nuestro espacio. Sabemos de todas las obligaciones que tiene. A semanas pasadas tenía muchas audiencias, full de casos, pero aprovechó para venir hasta aquí a aclararnos sobre esta ley de extinción de dominio, sobre el alcance que tiene y sobre todo de lo que tenemos que tomar en cuenta para evitar, hasta de forma inconsciente, de violar algunos aspectos, porque si no, de lo contrario, vamos a llegar a caer presos todos. Así que ya saben, suscríbanse, sigan a Amadeo Peralta en sus redes sociales, aparece como Amadeo Peralta. En Twitter, @Amadeo Peralta, básicamente. Y ahí está. Así es que ya saben, lo pueden también conseguir porque es bastante efectivo y ha tenido casos importantes que ha ganado en los tribunales. Nos reencontramos en una próxima oportunidad y que pasen buen día.